¿Puede influenciar un medium en una canalización espiritual? Haremos un pequeño comentario sobre cómo puede influir o influye un medium en una canalización espiritual. Para comentar este tema, lo haremos basándonos en la canalización de ayuda a un ser espiritual y las explicaciones atribuidas al hermano Josep, uno de nuestros guías. Comunicaciones realizadas en el Espai Espiritual el día 25 de abril de 2016. Para responder a la pregunta mencionada anteriormente, hay que indicar en primer lugar que el ser espiritual que se manifiesta lo hace utilizando el vocabulario que conoce el medium o la medium, ya que no puede ser de otra manera. O sea, que aunque de forma inconsciente o involuntaria, quien canaliza influye en la forma de expresarse el ser espiritual. Pero hay que tener en cuenta que este hecho no influirá nunca en su contenido y mucho menos en su finalidad. Hemos de decir que todas las comunicaciones, sean orales, psicografiadas o de cualquier otra forma sensorial conocida, son el resultado de la transmisión de pensamiento a pensamiento. O sea, que el ser espiritual transmite su mensaje mediante el pensamiento y este es captado por el pensamiento del o de la medium y este lo traduce en las palabras que conoce y expresa, ni más ni menos. Por otra parte, en el caso de que el ser que se manifiesta esté en lo que llamáis estado de perturbación o que desconoce su estado, el medium consciente puede conducir hasta cierto punto la situación en que se encuentra. Para poder entender mejor lo expuesto, daremos una breve explicación sobre una canalización de ayuda a un ser y el comentario de uno de nuestros guías. Ambos hechos se canalizaron en la fecha que hemos mencionado en el segundo párrafo. Aquel día, entre los seres que pudimos ayudar a hacer el traspaso a la luz, hubo un caso muy singular. El hermano que se presentó murió quemado en un incendio. Así nos lo manifestó él. Si intentamos ponernos en su lugar, nos será fácil entrar en un estado muy desesperante, pudiendo imaginar el gran dolor que se debe de sentir cuando te estás abrazando. Pero él no lo mostraba en ningún momento, ni una gran desesperación, ni un sufrimiento inaguantable, y tampoco expresaba ningún tipo de dolor físico. Eso sí, le acompañaba una gran muestra de miedo, incluso podríamos calificarlo de horror o terror, ya que era consciente que no podría escapar de donde estaba y que iba a ser devorado por las llamas. La extrañeza de este comportamiento, aunque inmersos en el trabajo de ayuda, pasó por la mente de más de uno de los que estábamos allí. Por ello, al terminar los trabajos de aquel día, uno de nuestros guías nos dio esta explicación. Este hermano que habéis podido atender para que entendiera su situación, como habéis podido comprobar, se encontraba en un incendio, sin poder escapar, rodeado de fuego, y éste finalmente lo atrapó, produciéndose de esta forma su desenlace. ¿Por qué no mostraba ningún dolor ni desesperación? Nos podemos preguntar. ¿Qué le ha producido este cambio? Porque su desesperación no era intratable. Como os he dicho antes, pongámonos en su lugar. Nos estamos quemando, las llamas están devorando nuestro cuerpo,
hasta el punto de producirnos la muerte. Cuando esto sucede, el dolor debe ser irresistible, el sufrimiento inaguantable. ¿Por qué el ser no mostraba este estado? ¿Qué ha podido pasar? La respuesta es más sencilla de lo que parece, y es aquí donde precisamente ha influido el médium. Cuando se acerca a un ser, a un o a una médium, para que pueda ser ayudado, lo que va a canalizar va a ser el pensamiento del ser espiritual, y el médium, hasta cierto punto, puede elegir el último momento vivido u otro anterior, aunque cercano al desenlace. Hay médiums conscientes que, ¿cómo lo podría decir sin molestar a nadie? Hay médiums que valoran su trabajo según la intensidad del dolor, el sufrimiento que sienten y la cantidad de lágrimas que derraman. Esto no quiere decir que les guste sufrir, pero están convencidos que así han hecho mejor su trabajo y han ayudado más o mejor. Un médium como el que hemos mencionado fácilmente hubiera escogido a este hermano en el momento que sentía el dolor físico, lo que sentía el ser en el momento que murió quemado. Sabiendo lo doloroso que es cuando hemos sufrido una pequeña quemadura, nos vuelve a llevar a pensar en el gran dolor físico que debía sentir el ser en el momento de desencarnar. Y posiblemente os podéis volver a preguntar, ¿cómo es que este ser, aunque se ha presentado con un sufrimiento notable, no ha mostrado el horror y la desesperación que tenía de haber sufrido mientras se consumía en las llamas? La respuesta a la pregunta es esta. Todos saben que la mayoría de hermanos que os acercamos para que los ayudéis no son conscientes de la situación que están viviendo, ni del lugar donde se encuentran. Este hecho es lo que aprovechará el médium para poder captar mediante la conexión de pensamiento otro momento que, aunque cercano al desenlace, como ya hemos dicho, y que éste no sea tan doloroso. El ser del que hablamos sintió muchísimo dolor y sufrió mucho en sus momentos finales, pero en sus últimos minutos vividos, este hermano, aunque sintiese miedo, incluso estando inmerso en la desesperación que conlleva el darse cuenta que no podía escapar de aquel infierno y que posiblemente moriría quemado, su dolor y desesperación no era tan grande como en los minutos finales, pues este momento anterior es el que ha escogido el médium y no el último. Ahora, os podéis preguntar, ¿qué se consigue actuando el médium o la médium de esta forma? Al actuar así, se consigue en primer lugar que el ser desencarnado no vuelva a revivir ese momento tan horroroso que le condujo al desenlace, y también se consigue que el médium no haya tenido que sufrir este dolor en su propia materia. De esta forma, ambos han sido ayudados, uno sin volver a sentir dolor y el encarnado sin castigar su cuerpo físico. Al hablar sobre estos hechos, surgen muchas preguntas. Posiblemente no las acabaríamos nunca, ni de hacerlas ni de dar respuestas. Otra que seguramente sale en este momento es, actuando de esta forma, el médium no deforma la verdad. La respuesta es también sencilla y la aprovecharemos para recordar que se nos ha dado libertad de poder elegir, de actuar según lo que creemos,
A este hecho le llamamos libre albedrío. Sobre esta ley, generalmente, pensamos que tan solo nos sirve para elegir, para hacer una cosa correcta u otra que no lo es. Pero no es siempre así, ni mucho menos. Muchas veces al elegir un camino en concreto u otro, no cambiará el resultado y posiblemente uno puede ser más tortuoso y el otro más llano. En este caso, ¿por qué no elegir el segundo? Esta es la importancia de poder elegir el mejor momento, el menos doloroso, de coger las cosas de una manera o de otra. Tened en cuenta que esto es ser más o menos positivo, o como diría el medium que ha canalizado este caso, ser más o menos egoísta, querer sufrir o no. Eso es lo que ha sido para él. Bueno, a veces de este supuesto egoísmo surgen preguntas como las que han surgido sobre si se actúa o no correctamente, y con ello se puede extraer una lección y un provecho.